Bueno, en primer lugar debería hacer una aclaración de la perspectiva que voy a utilizar, que está muy influida por algo que seguramente la gente del Instituto Juan de Mariana conoce bien, que es la teoría de la imposibilidad del socialismo. Todo esto empezó hace ya 2 años, cuando estaba en Taiwán terminando mi tesis de máster. Me puse un día en YouTube y me encontré con el vídeo de Jesús Huerta de Soto sobre la imposibilidad del socialismo. Y entonces me encontré con que lo que se decía en ese vídeo explicaba muchas cosas del pensamiento chino, o al menos desde la perspectiva que yo voy a hablar hoy. Y es que, hablando de forma resumida, hay 2 extremos. Hay lo que se llama Wu Erchi, es decir, el gobierno de la no acción, y el Fu Guo Qiangping, el enriquecer al pueblo y fortalecer el ejército. Entonces, fundamentalmente me voy a centrar en el gobierno de la no acción, que es una idea que realmente está extendida a lo largo de todo el pensamiento chino, pero que su representante máximo es Lao Tzu. Lao Tzu se suele transcribir en español como Lao Tse. Bueno, pasa mucho con los nombres chinos, que tienen muchas transcripciones. Simplificando mucho, lo que dice Lao Tzu es que el gobernante no debe actuar. No debe actuar porque la forma de gobierno ideal no se puede verbalizar. Y no solo eso, sino que hay alrededor del monarca o del señor feudal consejeros que dicen saber cómo hacer del reino un gran reino y cómo hacer muchas conquistas, cuando lo que quieren estos consejeros es obtener riquezas y un cargo. Bueno, esta pregunta no la podría responder con opiniones muy certeras, con opiniones académicas, sino más bien con impresiones personales, ya que se trata de un asunto que científicamente es difícil de demostrar. No obstante, a mí me parece que Hong Kong algo tiene que ver con el ideal de la no acción. Es el país, desde el punto de vista económico, más libre del mundo. Singapur, aunque no sea del todo chino, la mayor parte de los habitantes son procedentes de China. Y es el segundo económicamente más libre del mundo. Es decir, que yo sospecho que tiene que ver con esto. Otro aspecto donde yo sospecho que tiene que haber esta influencia, aunque no lo puedo demostrar científicamente, pero sospecho que puede haber una influencia de esto, es en el cambio que se dio del régimen de Mao al gobierno de Deng Xiaoping. Hoy en día el partido es el mismo que en la época de Mao, sin embargo China realmente no tiene nada que ver. Dicho de otro modo, lo que se produjo en los años 70, a finales de los 70 y principios de los 80, fue un cambio de régimen, igualito que el que hubo en España, aunque nominalmente siguió siendo el mismo sistema político. ¿Cómo es posible que un comunismo de repente pase a ser capitalista sin haber una revolución previa? Una revolución, hubo protestas, lógicamente, pero una revolución a lo grande. Yo creo que es obvio que existe la idea de que a la sociedad hay que dejarla seguir el curso natural. Está claro que detrás hay una percepción de que la verdad no es algo absoluto. Se puede observar en otros asuntos de la política china una tendencia al pragmatismo que yo sospecho que puede venir de aquí. Por ejemplo, la cuestión de Hong Kong. China, dentro de su propio territorio, tiene un país que es completamente capitalista. En cierto modo, con el problema de Taiwán, a pesar de que hay mucho teatro de guerra real, en la práctica no es posible que haya un conflicto entre Taiwán y China, entre otras cosas porque los chinos, cuando van a Taiwán, hacen buenas amistades con los taiwaneses, o cuando los taiwaneses están en España hacen buenas amistades con los chinos. Yo lo veo improbable.
no se entiende. Este pensamiento está escrito en una lengua que, además de ser difícil de por sí, tiene unos conceptos que no tienen nada que ver con los occidentales. Hay traducciones, por ejemplo, de la obra de Lao Tse, hay muchas traducciones al español, pero solo el principio, del que por cierto hablaré en la conferencia, hay traducciones para todos los gustos. Hay ideas que son muy difíciles de conocer a través de traducciones y ya no digamos a través de otros autores. Ese es uno de los motivos. Obviamente hay otro, que hubo una percepción de que todo lo occidental era bueno y que Occidente no tenía absolutamente nada que aprender de otras culturas. Incluso a día de hoy sigue habiendo esta percepción. Y lo cierto es que sí, Occidente tiene cosas muy buenas. La lógica dio lugar a un avance científico que no se puede negar. En Occidente es obvio que hay libertad, pero eso no quiere decir que haya ideas interesantes en otras culturas. Y en concreto me refiero al ideal de la no acción, porque la libertad está muy bien, la democracia me gusta, pero que la democracia sea decidir si tu hijo tiene que estudiar 4 o 3 horas de matemáticas en primero de la ESO, pues eso me parece que la democracia no debe llegar hasta ahí. La democracia no se debe preocupar por influir en el curso natural de las cosas, no. Pero bueno, volviendo a la pregunta, lo fundamental es que es un pensamiento muy complejo y sobre todo en España se estudia muy poco.